La noche se extendía sobre lomas de Chapultepec, como un manto de terciopelo oscuro, salpicado por las luces de una ostentosa gala. Dentro de la mansión de Alejandro Vargas, el aire pesado con el aroma de lirios exóticos y el murmullo incesante de conversaciones vacías, cada rincón exudaba un lujo desmedido. El salón principal, con su piso de mármol pulido que reflejaba los destellos de un candelabro colosal, brillaba con una luz fría y distante, a pesar del centenar de invitados que se movían entre copas de champán y bandejas de exquisiteces. Era el epítome de una fiesta de aniversario de proponanzas épicas, donde el propósito principal no era la celebración genuina, sino la exhibición de fortunas y el refuerzo de estatus, un ritual anual de ostentación y poder. Los invitados, figuras prominentes de la élite mexicana, se presentaban como estatuas vivientes, cada uno cuidadosamente moldeado por la alta costura y la cirugía estética. Sus sonrisas eran más bien máscaras de cortesía, sus iradas calculadoras, escrutaban cada detalle ajeno. Hablaban de fusiones empresariales, de los últimos escándalos en los círculos del poder y de las vacaciones en destinos paradisíacos, pero sus voces carecían de la chispa de la emoción verdadera, resonando con una superficialidad palpable que llenaba el vasto espacio. El ambiente era de una grandiosidad que sofocaba cualquier atisbo de autenticidad, un decorado perfecto para un drama sin alma, donde las apariencias lo eran todo, y las emociones genuinas estaban ausentes. En el centro de este teatro de vanidades se encontraba Alejandro Vargas, 42 años, un magnate inmobiliario cuyo nombre resonaba con poder y respeto en todo el país. Vestía un impecable traje de lana virgen, hecho a medida en Savile Row, que acentuaba su figura esbelta y poderosa, mientras su cabello grisáceo, perfectamente peinado hacia atrás, le confería un aire de distinción y autoridad innegable. Sus ojos penetrantes, de un azul gélido, observaban la escena con una ZCLA de aburrimiento y superioridad, una barrera casi tangible que repelía cualquier intento de conexión real. Era el anfitrión intocable, un hombre al que todos admiraban, o temían, pero a quien nadie realmente conocía, atrapado en su propia fortaleza de éxito. A pesar de su inmensa riqueza, los coches de lujo que llenaban su garaje subterráneo y las propiedades que salpicaban el horizonte de la ciudad, Alejandro se sentía profundamente solo. Una jaula de oro construida con millones de ladrillos, donde cada comodidad material era un recordatorio de su vacío emocional. Su expresión, a menudo cínica, revelaba un hastío profundo, como si hubiera probado todas las mieles de la vida y encontrado solo amargura. Había perdido la fe en el amor, viéndolo como una quimera para ingenuos, y consideraba el matrimonio y las relaciones como meros acuerdos comerciales, transacciones frías despojadas de cualquier sentimiento genuino, una creencia reforzada por un pasado lleno de desilusiones y traiciones que habían cimentado su cinismo. Mientras la orquesta de cámara interpretaba un tango melancólico, sus notas resonando con una pasión contenida que contrastaba extrañamente con la frialdad del ambiente, Alejandro se deslizó entre los grupos de invitados, una copa de whisky caro en la mano. La música, cargada de una historia de dolor y deseo, parecía casi burlarse de la alegría forzada que lo rodeaba. Una banda sonora para un drama que él no sentía. Las parejas se movían por la pista de baile, sus pasos ensayados y predecibles, desprovistos de la verdadera entrega que la danza exigía. Para Alejandro, era solo ruido de fondo, otra muestra de la superficialidad que lo asfixiaba, una melodía que evocaba fantasmas de un pasado que había clausurado con llave, convencido de que la auténtica emoción era un lujo que no podía permitirse. El hastío se apoderaba de Alejandro con cada minuto que pasaba. La conversación de un socio sobre nuevas inversiones en Cancún le parecía insípida. La risa de un grupo de mujeres coqueteando a su alrededor eran puro eco. Sentía la necesidad de algo que rompiera la monotonía, una chispa, cualquier cosa que lo sacara de la cárcel de su propia mente. Sus ojos, vagando por el salón, buscaron un foco inusual, algo que no fuera parte del espectáculo predecible. Su mirada se posó en un rincón apartado, donde una figura discreta y casi invisible se movía con una eficiencia silenciosa, limpiando las huellas que la fiesta, con su opulencia descuidada, iba dejando a su paso. Allí estaba ella,
Isabel Rojas, una de las trabajadoras de limpieza contratadas para la noche, ocupada en una mancha de vino que un invitado había derramado sobre el pulcro mármol. Su presencia era un contraste absoluto con el brillo y el oropel que la rodeaban. Mientras los demás exhibían su riqueza, ella se mantenía en la periferia, casi fundiéndose con la pared, una sombra modesta en un mundo de luminiscencia deslumbrante. Alejandro la observó durante un instante, su uniforme grisáceo y algo desgastado, desprovisto de cualquier adorno, revelaba una simplicidad que le resultaba extrañamente intrigante en medio de tanta extravagancia, una anomalía en su universo perfectamente orquestado. A pesar de su uniforme modesto y algo desgastado, que disimulaba su figura y la hacía parecer una extensión de las sombras, los ojos de Isabel Rojas eran imposibles de ignorar. De un color castaño profundo, brillaban con una mezcla de cansancio, sí, pero también con una chispa inquebrantable de esperanza, y una quietud que sugería profundidades inexploradas. Su rostro, aunque marcado por las largas jornadas de trabajo que la vida le había impuesto, revelaba una belleza sutil, y una pureza innata, ajena a la artificiosidad de las mujeres que habitualmente rodeaban a Alejandro. Su cabello oscuro, recogido en una cola de caballo descuidada, enmarcaba unos pómulos altos y una boca que, aunque seria, prometía una sonrisa sincera, una autenticidad refrescante en ese ambiente de falsedad. Una idea cruel, nacida del aburrimiento y un cinismo bien arraigado, comenzó a formarse en la mente de Alejandro. Vio en Isabel una oportunidad para un momento de entretenimiento retorcido, una validación más de su visión jadez del mundo. La imagen de ella, una simple empleada, siendo humillada por su propia osadía, le pareció un espectáculo digno, una distracción de su propia miseria. Las risas complacientes de las mujeres que lo deseaban y que, a su vez, despreciaban a Isabel, resonaron en su cabeza, alimentando su oscuro capricho. Quería ver su sonrojo, su huida, la confirmación de que la humildad siempre retrocedía ante el poder, reforzando así la coraza que había construido alrededor de su corazón. Con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, Alejandro se acercó a Isabel, su figura imponente proyectando una sombra sobre ella. Las miradas de los invitados cercanos se posaron en la escena, curiosas ante la interacción del magnate con la empleada. Las mujeres de su círculo, con sus voces agudas y sus risas huecas, se agruparon a su alrededor, esperando el espectáculo, el despliegue de su poder y la humillación ajena. El aire se tensó, cargado de expectación y malicia contenida, mientras Alejandro se inclinaba ligeramente, como un depredador a punto de tender una trampa, su voz resonando con una ironía apenas velada, preparando el escenario para la burla que estaba a punto de pronunciar, deleitándose en el anticipado bochorno. En el apogeo de la fiesta, cuando la orquesta tocaba el punto más apasionado de un tango, Alejandro, con una sonrisa mordaz y los ojos fríos, se dirigió a Isabel, que aún limpiaba diligentemente la mancha de vino. El desafío salió de sus labios con una ligereza que ocultaba su verdadera intención de humillar. «Si bailas este tango, me caso contigo», espetó. Su voz, aunque baja, fue suficiente para silenciar a los que estaban cerca, cargada de una burla sarcástica y una superioridad abrumadora. Esperaba verla sonrojarse de vergüenza y huir, desaparecer en las sombras de la servidumbre. Pero la reacción de Isabel sería todo lo contrario a lo que su cinismo predecía, cambiando el rumbo de la noche de manera irrevocable. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Las palabras de Alejandro cayeron sobre Isabel como un golpe, helando la sangre en sus venas y haciendo que su rostro se encendiera en un carmesí profundo. El impacto fue físico, una punzada en el pecho que le robó el aliento. Sintió la humedad de la esponja en su mano, la aspereza del mármol bajo sus rodillas, la humillación pública clavándose en cada fibra de su ser. Las miradas de los invitados, cargadas de desdén y curiosidad morbosa, la atravesaron como dagas, cada risita un eco de la burla de Alejandro. El deseo de desaparecer, de fundirse con el suelo, fue casi abrumador, un impulso primario de huida que luchaba contra su innata dignidad.
Pero más allá de la punzada inicial de vergüenza y la vergüenza abrasadora, una furia silenciosa comenzó a burbujear en el interior de Isabel. Una ira que no era explosiva, sino profunda y contenida, nacida de una vida de privaciones y desprecio. ¿Cómo se atrevía este hombre, con toda su riqueza y poder, a mofarse de ella de esa manera? ¿A usar su arte, su pasión más secreta, como un mero juego para su aburrido entretenimiento? Su mandíbula se tensó. Sus ojos, que un momento antes habían expresado cansancio, ahora ardían con una determinación férrea. No huiría, no les daría el placer de verla quebrarse, no frente a este hombre que representaba todo lo que despreciaba de un mundo superficial. En ese instante algo se quebró dentro de Isabel, no su espíritu, sino la resignación que a menudo la acompañaba. La chispa inquebrantable de esperanza en sus ojos se transformó en un fuego. La humillación se convirtió en un catalizador, y la rabia contenida, en una fuerza motriz. La idea de escapar, de esconderse, fue reemplazada por una audacia inesperada, un desafío silencioso que se leía en la firmeza de su postura, a pesar de la modestia de su uniforme. Levantó la vista, encontrándose con la mirada cínica de Alejandro, y en ese cruce de miradas, una decisión inquebrantable tomó forma en su corazón, una que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Con una determinación que tomó por sorpresa a Alejandro y a todos los presentes, Isabel se deslizó con una fluidez inesperada hacia el centro de la pista de baile. Su uniforme modesto y sus zapatos gastados parecían una extensión de su voluntad. Cada paso, aunque medido, resonaba con una convicción que iba más allá de la simple obediencia. Los murmullos cesaron abruptamente, y las risas se extinguieron reemplazadas por un silencio asombrado. La gente se apartó, abriendo un círculo improvisado alrededor de ella, sus ojos fijos en la mujer que acababa de aceptar un desafío tan insólito. El ambiente, antes ruidoso y frívolo, se cargó de una tensión palpable, de una anticipación casi reverente. Al compás del tango que llenaba el aire, Isabel extendió los brazos, sus manos delicadas pero firmes, y comenzó a moverse. No era una bailarina de salón, sino una artista forjada en la soledad, en la pasión clandestina de su alma. Sus primeros pasos fueron tentativos, pero luego, como si una fuerza, invisible la poseyera, se transformó. Cada giro, cada pausa, cada mirada sobre su hombro, se cargó de una emoción cruda, de una historia de vida. La pista de mármol pulido, antes fría e impersonal, se convirtió en un escenario vibrante, un lienzo donde su cuerpo pintaba la melancolía y la fuerza del tango. El espacio entero vibrando con su energía. La danza de Isabel era un torbellino de emociones, una expresión pura de su ser que desafiaba la superficialidad del lugar. Sus movimientos eran a la vez poderosos y vulnerables, cada paso una confesión, cada giro un lamento. Sus brazos se extendían con gracia, su cuerpo se doblaba con una flexibilidad sorprendente, sus pies, antes atrapados en el trabajo monótono, ahora volaban sobre el suelo, contando una historia de sufrimiento, de sueños rotos, pero también de una esperanza inquebrantable. Era el tango en su esencia más pura, pasión ardiente, melancolía profunda, y la fuerza resiliente de un espíritu que se negaba a ser vencido por las circunstancias. La música, antes solo un telón de fondo, cobraba vida a través de ella. Alejandro observó, atónito, cómo la figura modesta de la limpiadora se transformaba en una bailarina de una gracia sobrenatural. Su sonrisa cínica se desvaneció, reemplazada por una expresión de asombro genuino. Los hombros se le relajaron, la copa en su mano se inclinó ligeramente, casi olvidada. La burla en sus ojos dio paso a una mezcla de admiración y perplejidad. No era solo la habilidad de Isabel lo que lo conmovía, sino la pura emoción que emanaba de cada movimiento, una verdad tan palpable que rompió las defensas que había erigido a lo largo de los años. Era como si un rayo hubiera atravesado su coraza de indiferencia, dejando una fisura por donde la luz comenzaba a filtrarse. Un silencio casi sagrado se apoderó del vasto salón, las risas se habían ahogado, las conversaciones cesado por completo. Los rostros de los invitados, antes marcados por el aburrimiento o la vanidad, ahora reflejaban un catar completo, a incredulidad fascinada. Nadie se atrevía a respirar,
temiendo romper el hechizo. La presencia de Isabel, la limpiadora, llenaba el espacio de una manera que ningún magnate o figura pública había logrado. Su danza era un lenguaje universal que trascendía las barreras sociales, un golpe directo al corazón de la superficialidad que los definía. Era el triunfo de la autenticidad sobre la farsa, un momento de pura magia en un lugar donde solo existía la frialdad del cálculo y el interés propio. Cuando la música llegó a su crescendo final y Isabel terminó su danza con una pose que era a la vez un desafío y una reverencia, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Alejandro. Su queja emocional, esa coraza inquebrantable de cinismo que lo había protegido del mundo, se rompió en 1000 pedazos. La visión de Isabel, una mujer que no poseía nada material pero que era rica en espíritu y pasión, le reveló una profundidad y una verdad que su mundo de apariencias carecía por completo. No era solo un baile, era una manifestación de vida, arte y alma que nunca antes había visto. Un torbellino de emociones desconocidas lo asaltó, dejando un rastro de vulnerabilidad en el corazón del hombre que creía no sentir nada. En ese momento de epifanía, el mundo de Alejandro, construido sobre la riqueza material y la pobreza emocional, se tambaleó. Ya no veía a Isabel como una simple empleada, ni como un objeto de burla. La veía como la encarnación de algo que le faltaba desesperadamente, una chispa de autenticidad y pasión que había sido extirpada de su propia vida. Su cinismo se desvaneció, reemplazado por una mezcla inusual de admiración, culpa, y una curiosidad que nunca antes había sentido por nadie. La oferta de matrimonio, inicialmente una burla cruel, ahora resonaba en el aire con un eco completamente diferente, no como un juego, sino como un desafío para él mismo, una pregunta latente que exigía una respuesta. ¿Sería capaz de amar de verdad a alguien tan diferente, tan puro? ¿O su corazón ya estaba irrevocablemente seco? La ovación, que por fin estalló en el vasto salón de mármol, no era para un artista de renombre o un político influyente, sino para Isabel, la limpiadora. Los aplausos, al principio esporádicos y dubitativos, se volvieron un coro unánime, un estruendo que resonó en los altísimos techos, rompiendo la burbuja de superficialidad que siempre había envuelto a Alejandro. Él, con el rostro pálido y los labios ligeramente entreabiertos, sentía cada palmada como un golpe directo a su propia coraza de indiferencia. Un eco del latido acelerado en su pecho que, para su asombro, no era de enfado, sino de una emoción pura y avasalladora. El aire, antes pesado con el perfume de los lirios, ahora vibraba con una electricidad palpable, una energía cruda que lo sacudía hasta el tuétano. Isabel, de pie en el centro del círculo con la respiración entrecortada y el rostro enrojecido, sentía el calor de las miradas sobre ella, ya no de burla, sino de una admiración casi reverente. El silencio inicial había sido una tortura, las risas ahogadas, un veneno, pero los aplausos que ahora la envolvían eran un bálsamo, una confirmación de que su arte, su verdad, había trascendido las barreras de clase y prejuicio. Sus ojos, aún húmedos por la intensidad de la danza, buscaron instintivamente los de Alejandro, encontrándolos fijos en ella, despojados por primera vez de su habitual cinismo, revelando una vulnerabilidad que la sorprendió, una fisura en el muro impenetrable que siempre lo había rodeado. Alejandro, sin ser consciente de sus propios movimientos, avanzó lentamente hacia Isabel, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. La imagen de sus padres, siempre distantes y fríos, preocupados más por el estatus y las apariencias que por un simple gesto de afecto, se superpuso con la cruda autenticidad que Isabel había desplegado en su baile. Recordó la soledad de su propia infancia, los interminables pasillos de su mansión vacía, los juguetes caros que nunca lo acompañaron en un juego real, las niñeras que cambiaban constantemente y que solo veían en él una tarea más, no un niño que anhelaba una conexión genuina, un abrazo cálido que nunca llegó, cimentando en su interior la creencia de que la emoción era una debilidad. Desde muy joven, Alejandro había aprendido a despreciar la vulnerabilidad, a encapsular sus emociones en un cofre de acero, sellado con las llaves de la ambición y el éxito material. Su primera relación seria, destrozada por una traición financiera disfrazada de amor,
lo había convencido de que toda conexión humana era una transacción, un juego de intereses donde el más fuerte y astuto siempre ganaba. Esa dolorosa experiencia lo había llevado a construir un imperio de millones de dólares, a acumular propiedades y coches de lujo, pero a costa de erigir muros insalvables alrededor de su corazón, viendo cada sonrisa como una potencial trampa, cada palabra amable como un cálculo estratégico para obtener algo de él. El matrimonio para Alejandro era un acuerdo mercantil. Una alianza estratégica para consolidar poder o expandir su influencia, nunca un pacto de almas. Había asistido a incontables galas y cenas de negocios, rodeado de mujeres hermosas y adineradas que lo veían como un trofeo, dispuestas a ofrecerle su mano a cambio de seguridad y estatus, pero ninguna había despertado en él más que una indiferencia educada. Sentía un hastío profundo por esa vida predecible, una rutina de éxito vacía que lo asfixiaba, dejando un regusto amargo en su boca, un recordatorio constante de la soledad que lo carcomía por dentro, a pesar del brillo exterior que proyectaba al mundo. La danza de Isabel había sido una bofetada a su cinismo, un terremoto que había sacudido los cimientos de su mundo. No era solo la técnica, era la verdad que emanaba de cada movimiento, una historia de vida contada sin palabras, que revelaba un alma pura y resiliente, ajena a las manipulaciones y los disfraces. Esa autenticidad, tan ausente en su propia existencia, lo había golpeado con una fuerza brutal, dejándolo desarmado y vulnerable. Sentía una punzada de culpa, un arrepentimiento por su cruel burla inicial, y una oleada de admiración que lo confundía, una emoción tan ajena a su repertorio que apenas la reconocía. Extendió la mano, no para ofrecerle un cheque, sino para una conexión que nunca había buscado. «Señorita Rojas», dijo su voz, sorprendentemente suave, «nunca había presenciado algo tan real. Me ha dejado sin palabras». Sus palabras, aunque sencillas, estaban cargadas de un peso inusual, una sinceridad que rara vez mostraba. La gente a su alrededor murmuraba, algunos con envidia, otros con incomprensión, incapaces de procesar la transformación de su gélido anfitrión. Alejandro, ajeno a los juicios, solo podía ver los ojos de Isabel, esperando una respuesta, una señal de que ese momento, ese quiebre en su armadura, no sería efímero, sino el inicio de algo verdaderamente significativo. Isabel, aún con el pulso acelerado, dudó un instante. La mano de Alejandro, antes símbolo de poder y opresión, ahora se ofrecía con una timidez que la desconcertaba. Sus palabras, «me ha dejado sin palabras», resonaron en su mente, despojadas de la burla inicial. Vio la honestidad en sus ojos, la forma en que su coraza parecía haberse resquebrajado, y algo dentro de ella, a pesar de su desconfianza natural, le impulsó a responder. Siempre había guardado una dignidad férrea, incluso en la pobreza, y ahora sentía que esa misma dignidad la obligaba a enfrentar a este hombre, no con desafío, sino con la misma autenticidad que él había elogiado, dispuesta a ver qué había más allá del magnate. «Solo es mi manera de hablar», respondió Isabel, su voz apenas un susurro, pero firme, recuperando el aliento. Sus ojos, aunque reflejaban el cansancio de una vida de trabajo, también brillaban con una chispa inquebrantable de esperanza, un fuego interior que nada podía apagar. A pesar de su uniforme, modesto, y algo desgastado, que disimulaba su figura y la hacía parecer una extensión de las sombras, su postura era erguida, desafiante, una declaración silenciosa de su valía intrínseca. La multitud observaba en silencio, hipnotizada por la extraña conexión que se tejía entre el hombre más rico de la sala y la mujer más humilde, un contraste tan brutal como fascinante, digno de una leyenda. Alejandro notó el brillo en sus ojos, esa mezcla de cansancio y fuego, y sintió una curiosidad que nunca antes había experimentado. No era la curiosidad superficial que dedicaba a sus socios o a las mujeres de su círculo, era algo más profundo, una necesidad de comprender la fuente de esa luz, en medio de tanta adversidad. «¿Puedo hablar con usted en privado, señorita Rojas?», preguntó, su voz suave y cargada de una extraña urgencia. El revuelo en la sala se hizo más intenso, las miradas de los invitados, cargadas de morbo y especulación, se clavaron en ellos, pero Alejandro estaba ajeno a todo.
enfocado únicamente en la mujer que había desestabilizado su mundo de mármol y oro, dispuesto a desentrañar el misterio de su alma. Isabel, aunque sorprendida por la petición, asintió con cautela. La abuela le había enseñado a desconfiar de los extraños, especialmente de aquellos con tanto poder, pero algo en la voz de Alejandro, en la seriedad de su mirada, la invitaba a quedarse. El miedo a lo desconocido, a ese mundo de opulencia que le era ajeno, pugnaba con la curiosidad, una semilla de esperanza que empezaba a germinar en su interior, contra todo pronóstico. Se preguntaba qué querría de ella, una simple limpiadora, una mujer que pasaba sus días entre el olor a desinfectante y el sudor del esfuerzo físico, pero la posibilidad, remota, de un cambio en su monótona existencia, la impulsaba a tomar el riesgo, a adentrarse en ese universo desconocido. Alejandro la guió hacia una pequeña biblioteca anexa al salón, un espacio más íntimo, con estanterías repletas de volúmenes antiguos y un aroma a cuero y papel que contrastaba con la frialdad del salón principal. Las pesadas puertas de madera se cerraron tras ellos, aislando el murmullo de la fiesta y las miradas curiosas. El silencio que se instaló entre ellos era denso, cargado de una expectativa mutua. Isabel se sentía cohibida, su uniforme ajado y sus manos enrojecidas por el trabajo, un recordatorio constante de la abismal diferencia entre sus mundos. Se aferró a la esponja que aún llevaba, como un ancla a su realidad, mientras Alejandro la observaba con una intensidad que la hacía sentir extrañamente expuesta. «Quiero disculparme», comenzó Alejandro rompiendo el silencio, su voz más grave ahora que estaban solos. «Mi comentario sobre el matrimonio fue inaceptable. Una burla cruel. No tengo excusa». Sus palabras, francas y desprovistas de su habitual arrogancia, sorprendieron a Isabel. Estaba acostumbrada al desprecio, a la indiferencia, pero rara vez alguien de su posición se dignaba a ofrecer una disculpa sincera. La humildad en su tono, la forma en que sus ojos, antes gélidos, ahora reflejaban una especie de vergüenza, le hicieron ver un lado de él que no encajaba con la imagen de magnate despiadado que tenía, abriendo una pequeña fisura en su preconcepción sobre los ricos. Isabel lo observó con una cautela que se mezclaba con una incipiente curiosidad. «No necesita disculparse, señor Vargas», respondió, su voz baja pero firme. «Ya estoy acostumbrada a que la gente se burle de lo que no entiende». La amargura en sus palabras no era explícita, pero la sutileza de su tono, la forma en que sus ojos esquivaban la mirada de él por un instante, revelaron la profundidad de su experiencia con el desprecio y el juicio. La vida le había enseñado a levantar muros, a protegerse de las humillaciones, y aunque la disculpa de Alejandro era inusual, no borraba décadas de privaciones, ni la profunda desconfianza que había acumulado en su corazón. Alejandro sintió una punzada, un eco de la culpa. «Pero yo sí lo entiendo ahora», insistió, su voz llena de una rara sinceridad. «Entiendo la pasión, la verdad. ¿De dónde viene esa fuerza? Esa danza? ¿Cómo es que una persona con su vida, con su trabajo, tiene esa capacidad de expresión?» Sus preguntas eran genuinas, nacidas de una necesidad de comprender un mundo que era totalmente ajeno al suyo, un universo donde la riqueza no era material, sino de espíritu. Se acercó un paso. Su figura imponente se cernía sobre ella, pero ahora en lugar de intimidación, solo proyectaba una mezcla de asombro y una búsqueda desesperada de algo que él había perdido hacía mucho tiempo, quizá nunca tenido. Isabel, al ver la genuina curiosidad en sus ojos, bajó la guardia ligeramente. «La vida no siempre es fácil, señor Vargas», comenzó, su voz adquiriendo un tono más personal, desprovisto de la formalidad de la empleada. «Y a veces, cuando no tienes nada más, el arte es lo único que te queda. Mi abu, él me enseñó a bailar desde pequeña, en el patio de nuestra casa, bajo la luz de la luna. Era nuestra forma de escapar, de soñar, de sentirnos vivos, aunque el hambre apretara, y la casa se cayera a pedazos». Su mirada se perdió en el recuerdo, una melancolía dulce que pintaba un cuadro de resiliencia forjada en la adversidad, una historia de amor y sacrificio que contrastaba violentamente con el lujo que los rodeaba. «Mi abuela», continuó Isabel, su voz se quebró ligeramente al mencionar a la anciana, «ella es mi motor. Mis dos trabajos,
la limpieza, el turno en la fábrica, todo es para ella. Está muy enferma. Tiene una enfermedad en los pulmones y los tratamientos son muy caros. A veces, no sé de dónde sacaremos para la próxima medicina, o para la comida. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, un dolor palpable que Alejandro no pudo ignorar. La cruda realidad de su lucha, la vulnerabilidad en su voz, lo golpeó con una fuerza que ninguna cifra en un balance contable, ni, ningún informe de pérdidas y ganancias, había logrado antes. Era la primera vez que escuchaba una historia de sufrimiento tan auténtica, tan cercana. Alejandro la miró con una mezcla de lástima y una admiración incipiente. Entiendo, dijo, la palabra sintiéndose extraña en su boca, un concepto que rara vez aplicaba a otros, menos aún a alguien de la clase de Isabel. ¿Y el tango? ¿Es solo un escape o algo más? Su pregunta iba más allá de la mera curiosidad. Buscaba la raíz de esa pasión que lo había conmovido tan profundamente. La idea de una vida dedicada al arte, sin la promesa de riqueza o fama, era ajena a su pragmatismo. Pero la fuerza emocional que emanaba de Isabel al hablar de ello, era innegable. Había algo puro en su entrega que lo intrigaba, que lo empujaba a querer saber más, a desentrañar el misterio de esa alma. El tango, Isabel sonrió débilmente, una sonrisa que iluminó su rostro cansado, revelando una belleza que el uniforme opacaba. El tango es mi voz, señor Vargas. Es donde dejo salir todo lo que siento. La tristeza, la rabia, la esperanza. Es mi manera de decir que sigo aquí, que no me rindo, que, aunque la vida duela, siempre hay algo por lo que bailar. Sus palabras resonaron en la silenciosa biblioteca, cargadas de una verdad universal que trascendía las barreras sociales, una filosofía de vida forjada en la adversidad que contrastaba con la vacía existencia de Alejandro. Era una declaración de resistencia, un manifiesto de un espíritu inquebrantable, que conmovió profundamente al magnate. Alejandro sintió una punzada en el corazón, una sensación que, aunque nueva, le resultaba extrañamente familiar, como el eco de un dolor lejano que por fin encontraba su nombre. La pasión de Isabel, su resiliencia, la forma en que hablaba de su arte como una tabla de salvación, le hizo ver la superficialidad de su propia vida, la cual, a pesar de todo el lujo y el poder, carecía de un propósito real, de una llama interior. Nunca había tenido esa fuerza, esa conexión con algo más allá de los números y las propiedades. En ese momento, se dio cuenta de que Isabel no era solo una bailarina, era un faro que iluminaba su propia oscuridad, una promesa de que aún había algo por lo que luchar, algo más allá del vacío. Quiero ayudarla, Isabel, dijo Alejandro, su voz baja pero firme, sin la condescendencia que solía acompañar sus ofertas de ayuda. No por lo del baile, sino porque admiro su espíritu. Permítame encargarme de los gastos médicos de su abuela. Tengo los mejores contactos, los mejores médicos. La oferta salió de su boca impulsivamente, no como un gesto de caridad para aliviar su culpa, sino como una necesidad genuina, un deseo de reparar, de aliviar el sufrimiento que había presenciado en sus ojos. Era la primera vez que su inmensa fortuna se sentía como una herramienta para algo más que el poder, una oportunidad para extender una mano de verdad. Isabel lo miró, incrédula. La oferta era tentadora, una solución a meses de angustia y noches en vela, pero la desconfianza se cernía sobre ella como una sombra. ¿Por qué, señor Vargas?, preguntó, sus ojos escrutando los de Alejandro, buscando una trampa, una doble intención. La gente como usted no hace favores a la gente como yo, sin esperar algo a cambio. Su voz, aunque suave, llevaba el peso de años de desengaños, de promesas rotas y de la cruda realidad de un mundo donde el poder siempre explotaba a los vulnerables. No podía permitirse el lujo de ser ingenua, no cuando la vida de su abuela dependía de su cautela, de su discernimiento. Alejandro sintió el peso de sus prejuicios, justificados por su propia clase. No quiero nada a cambio, Isabel, respondió, su voz desprovista de su habitual frialdad, una sinceridad que pocos habían visto en él. Solo, quiero que su abuela esté bien. Y quiero seguir aprendiendo de usted, de esa fuerza que tiene. Necesito entenderla.
Mi vida, es muy diferente a la suya. La admisión de su propia carencia, de su necesidad de aprender de ella, era un giro radical en su personalidad, una muestra de vulnerabilidad que lo hacía más humano, más accesible, rompiendo la imagen de magnate intocable que lo había acompañado durante toda su existencia. La honestidad en la mirada de Alejandro, la forma en que sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y una vulnerabilidad inesperada, hizo que Isabel cediera. «Mi abuela se llama Elena», dijo, permitiéndose una pequeña sonrisa que suavizó las líneas de cansancio de su rostro. «Y es mi mundo. Si pudiera ayudarla. Sería el mayor acto de bondad que alguien me haya hecho jamás». La gratitud en su voz era palpable, una emoción que inundó el pequeño espacio, creando una burbuja de humanidad en medio de la ostentación. Era un pacto silencioso, un puente que se extendía entre dos mundos aparentemente irreconciliables, unidos por un hilo de compasión y una promesa de ayuda. Los días siguientes fueron, un torbellino de emociones para ambos. Alejandro cumplió su promesa. Coordinó citas con los mejores especialistas en neumología de la Ciudad de México, garantizando que doña Elena recibiera la atención más avanzada. Isabel, inicialmente abrumada por la eficiencia y el lujo de los hospitales privados, se encontró con una realidad que nunca había soñado. Ver a su abuela, cuyo aliento se había vuelto un murmullo doloroso, ser tratada con respeto y la mejor tecnología médica, le trajo una oleada de alivio y una gratitud tan profunda que sentía que su corazón no podía contenerla, un sentimiento que no se podía comprar con todo el dinero del mundo. Las visitas de Alejandro al humilde apartamento de Isabel en el barrio de La Guerrero se volvieron algo habitual. El contraste era brutal, sus coches de lujo aparcados junto a viejos taxis y puestos de comida callejera. Los vecinos murmuraban, las miradas curiosas se posaban en el magnate, que, por primera vez en su vida, se sentía incómodo con su propia riqueza, consciente de la inmensa brecha que lo separaba de la vida real. El olor a frituras y humedad, la música a todo volumen de las casas vecinas, la gente en la calle, la vida bulliciosa y cruda de la periferia, lo golpeaban con una intensidad que lo sacaba de su burbuja de privilegios, obligándolo a confrontar una realidad que había ignorado por décadas. Doña Elena, una anciana de rostro curtido por los años pero con ojos vivaces y una sabiduría innata, recibió a Alejandro con una mezcla de curiosidad y una dignidad inquebrantable. Aunque estaba débil, su espíritu era fuerte, y su presencia en la pequeña sala, con sus fotografías descoloridas y sus muebles humildes pero limpios, irradiaba una calidez que Alejandro nunca había sentido en sus propias mansiones. Ella, al verlo a su lado, al lado de su nieta, sintió una mezcla de desconfianza inicial y una extraña esperanza, una certeza intuitiva de que este hombre, a pesar de su fortuna, podía traer una luz diferente a la vida de su amada Isabel. «Gracias, señor Vargas, por lo que hace por mi nieta», dijo doña Elena con voz débil, una mano huesuda tomando la de Alejandro. «Isabel ha sufrido mucho, pero su corazón es puro, y su arte es un milagro». Sus palabras, cargadas de una sencillez profunda, conmovieron a Alejandro. La mirada de la anciana, penetrante y sabia, parecía ver más allá de su traje caro, directamente a su alma. Sintió una vergüenza sorda, un reconocimiento de su propia superficialidad, al lado de la genuina nobleza de espíritu de Isabel y su abuela. Era una lección de humildad, una que estaba dispuesto a aceptar, a pesar del ardor que sentía en sus mejillas, una extraña sensación en su habitualmente frío rostro. Los diálogos entre Alejandro e Isabel se hicieron más frecuentes y profundos. Él le contaba sobre la presión de los negocios, la soledad de la cima, la constante necesidad de demostrar su poder. Ella, a su vez, le compartía las pequeñas alegrías de su vida, el olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina, la risa de los niños jugando en la calle, la satisfacción de una jornada de trabajo bien hecha, la forma en que el sol se filtraba por la ventana de su pequeña habitación al amanecer. Eran conversaciones que trascendían sus mundos, tejiendo un hilo invisible de comprensión y empatía entre ellos, revelando la riqueza de las pequeñas cosas que Alejandro siempre había ignorado. Una tarde, mientras la abuela dormía plácidamente gracias a los nuevos medicamentos, Isabel le preguntó a Alejandro:
¿Usted no baila, señor Vargas? Con toda esa riqueza, imagino que ha tenido clases con los mejores maestros del mundo. La pregunta, formulada con una inocencia desarmante, golpeó a Alejandro. Siempre había evitado el baile, considerándolo una frivolidad, una pérdida de tiempo que no generaba beneficios. La idea de moverse al compás de la música, de entregar su cuerpo a una expresión de emociones, le resultaba ajena, casi ridícula. Su vida estaba hecha de cálculos y estrategias, no de la fluidez y la pasión que Isabel representaba, y la sola idea de intentarlo le provocaba un inusual y profundo pudor. Alejandro sonrió, una sonrisa sincera y un poco avergonzada. Nunca he bailado, Isabel. Mis padres, mi vida siempre fue sobre los negocios, las cifras. El arte, la emoción, no eran parte de mi educación. Admitir esa carencia, esa aridez emocional, era un acto de vulnerabilidad que lo sorprendió a sí mismo. Se sintió expuesto, desnudo de su armadura de éxito, frente a ella. Isabel, al ver su pudor, sintió una punzada de compasión. Comprendió que, a pesar de su riqueza, él también cargaba con sus propias cadenas, sus propios vacíos, y en ese momento, la abismal diferencia entre ellos pareció reducirse, difuminarse, abriendo un espacio para la conexión. No es tarde para aprender, señor Vargas, dijo Isabel, con una suavidad que lo invitaba. El tango es un lenguaje, y todos podemos aprenderlo. Es cuestión de sentir, no de técnica. Sus palabras, cargadas de una profunda verdad, resonaron en el pequeño apartamento. Alejandro la miró, una chispa de curiosidad en sus ojos. La idea, antes impensable, de entregarse a una pasión ajena a los números, de permitirse sentir al compás de una melodía, comenzó a germinar en su mente. Era una invitación a un mundo desconocido, uno que había despreciado por años, pero que ahora a través de Isabel, comenzaba a aparecer un refugio, un lugar donde su alma podría por fin encontrar un eco. La incipiente relación no pasó desapercibida en los círculos sociales de Alejandro. Sus amigos y socios, las mujeres que lo perseguían por su fortuna comenzaron a murmurar, sus voces cargadas de envidia y desprecio. Es una cazafortunas, decían. Solo quiere su dinero. Esa clase de gente solo trae problemas. Las críticas eran constantes, las llamadas telefónicas con advertencias y consejos bien intencionados se multiplicaban. Querían que abandonara esa locura, que regresara a su mundo, a la seguridad de lo predecible, a las alianzas de conveniencia que siempre lo habían definido, porque su excentricidad amenazaba su propia estabilidad, su sentido del orden social. Una tarde, en una exclusiva cena de negocios, una de las mujeres más influyentes del círculo de Alejandro, una socialité cuyo principal interés era su fortuna, se acercó a él con una sonrisa forzada. Alejandro, querido, dijo, su voz dulce como la miel pero sus ojos gélidos, hemos oído de su peculiar interés, es comprensible, la novedad es tentadora, pero debes tener cuidado. Esa gente solo busca subir, aferrarse a alguien como tú. Podrías perderlo todo, tu reputación, tu fortuna. No vale la pena, créeme. Sus palabras, disfrazadas de preocupación, eran un veneno, un intento descarado de sabotear cualquier conexión genuina que él estuviera forjando, un recordatorio de la cruel realidad de su mundo. Alejandro la miró con una frialdad que la hizo temblar. Su mirada, antes gélida por indiferencia, ahora ardía con una determinación protectora. Mis asuntos personales no son de su incumbencia, respondió, su voz cortante como el hielo. Y le aseguro que, a diferencia de algunos, no mido a las personas por su cuenta bancaria. Si hay algo que perder, créame que lo decido yo, y no será mi reputación, sino quizás, el tiempo que he dedicado a su superficialidad. Su defensa de Isabel, aunque indirecta, fue un golpe directo a la hipocresía de su círculo. Por primera vez Alejandro estaba dispuesto a enfrentar el juicio social, a romper con las convenciones, porque lo que sentía por Isabel era mucho más valioso. Isabel, por su parte, también enfrentaba sus propios demonios internos. La idea de confiar en un hombre tan poderoso, tan ajeno a su mundo, le provocaba un miedo visceral.
Las historias de mujeres humildes utilizadas y abandonadas por hombres ricos resonaban en su mente. La advertencia constante de su abuela. La experiencia de una vida llena de promesas rotas. Su propio trauma, la desilusión de ver a su padre abandonarlas cuando ella era niña, había cimentado una desconfianza profunda hacia las figuras masculinas, especialmente aquellas con autoridad. Temía que su conexión con Alejandro fuera solo un capricho pasajero, una ilusión que se desvanecería tan pronto como él se aburriera de su novedad. A pesar de sus miedos, la presencia de Alejandro, su persistencia, su genuina preocupación por doña Elena, comenzaron a derretir lentamente su armadura. Lo veía diferente de los otros ricos. Él la escuchaba, le hacía preguntas sobre su vida, sobre sus sueños, no con condescendencia, sino con un interés auténtico. Una tarde, mientras esperaban los resultados de unos análisis de doña Elena, sentados en un frío pasillo del hospital, Alejandro le contó una historia de su infancia, una anécdota de soledad y desamparo que la conmovió profundamente. Por primera vez, vio al hombre detrás del magnate, un alma tan vulnerable como la suya, atrapada en su propia prisión de oro. Mis padres, le confesó Alejandro, su voz baja y cargada de una tristeza que rara vez mostraba, siempre estaban de viaje, conferencias, negocios, galas. Pasaba la mayor parte del tiempo con niñeras, en una mansión demasiado grande para un niño. Me enseñaron a ser fuerte, a no mostrar debilidad. Pero nunca me enseñaron a amar Isabel. Nunca me dieron un abrazo sincero que no se sintiera como una formalidad. Mi casa era un castillo, pero estaba vacío, desprovisto de la calidez que ahora veo en cada rincón de su pequeño hogar. Sus ojos se humedecieron ligeramente, revelando el dolor de una infancia desprovista de afecto, un vacío que la riqueza nunca había podido llenar, y que Isabel con su simple humanidad estaba empezando a reparar. Isabel lo escuchó con el corazón encogido. La imagen del poderoso magnate, vulnerable y herido, la conmovió hasta lo más profundo. Extendió una mano y, con un gesto instintivo, tocó su brazo. El amor no se aprende en los libros, señor Vargas, dijo, su voz suave y llena de compasión. Se aprende sintiendo, arriesgando, y a veces se encuentra donde menos lo esperas, en los lugares más humildes. Sus ojos, llenos de una sabiduría ancestral, se encontraron con los de él, y en ese momento, una barrera se derrumbó entre ellos, reemplazada por una comprensión mutua que trascendía las palabras, un puente tendido entre dos almas que, a pesar de sus mundos opuestos, se reconocían en su vulnerabilidad. El vínculo entre ellos creció, nutrido por la vulnerabilidad compartida y el respeto mutuo. Alejandro, acostumbrado a que la gente temiera su poder, se sintió extrañamente cómodo con la franqueza de Isabel, con su resistencia a ser impresionada por su riqueza. Isabel, a su vez, vio más allá del magnate, descubriendo un hombre solitario, ansioso por conectar, por aprender a sentir. Sus conversaciones se extendían hasta la madrugada, horas en las que él le hablaba de sus miedos, sus frustraciones, y ella le revelaba sus sueños, sus esperanzas más íntimas, y el inmenso amor que sentía por su abuela, la única familia que le quedaba, el motor inagotable de su vida. Un día, mientras Isabel estaba agotada por una jornada particularmente larga, Alejandro la encontró durmiendo en el sofá de la pequeña sala, con la cabeza apoyada en un cojín raído. Sus manos, enrojecidas por el trabajo, descansaban sobre su regazo. Alejandro la observó, y por primera vez, sintió un impulso protector que no tenía nada que ver con los negocios o el poder. Sin pensarlo dos veces, se quitó su costosa chaqueta de diseñador y la cubrió suavemente, asegurándose de no despertarla. El gesto, pequeño y espontáneo, reveló una ternura que él mismo no sabía que poseía, una señal de la profunda transformación que se gestaba en su interior. Cuando Isabel despertó y vio la chaqueta de lana virgen sobre ella, y a Alejandro sentado en la silla de enfrente, observándola con una mirada que era a la vez tierna y preocupada, una oleada de emoción la invadió. Era un gesto tan simple, tan desprovisto de ostentación pero cargado de una humanidad que la conmovió profundamente. Nunca nadie la había cuidado de esa manera, sin pedir nada a cambio. En ese momento,
La última capa de su desconfianza se disolvió, reemplazada por una cálida sensación de seguridad, de ser vista y valorada por quien era, no por lo que podía ofrecer. «Gracias, Alejandro», dijo Isabel, usando su nombre por primera vez, un pequeño salto en su relación. La pronunciación de su nombre por parte de ella resonó en el pequeño apartamento, llenando el espacio con una intimidad que no conocía. Él sintió un escalofrío de placer al escuchar su nombre en sus labios, un sonido que le pareció más valioso que cualquier aplauso, que cualquier título o reconocimiento. La distancia entre ellos se acortaba con cada palabra, con cada mirada, con cada gesto, construyendo un puente de emociones que ambos, de forma silenciosa, se atrevían a cruzar, dejando atrás los muros de sus pasados y las expectativas de sus mundos. Las críticas sociales se intensificaron, pero Alejandro por primera vez las ignoró. Su mente, antes consumida por las fusiones y adquisiciones, ahora giraba en torno a Isabel, a la abuela Elena, a los pequeños detalles de su mundo. Se dio cuenta de que la riqueza que antes le definía, ahora le parecía vacía, una jaula dorada que había construido para sí mismo. La felicidad que sentía al lado de Isabel, al verla sonreír, al escuchar sus historias, era más profunda y significativa que cualquier acuerdo de miles de millones de dólares, un tesoro inmaterial que lo llenaba de una manera que los bienes materiales nunca habían logrado, una riqueza del alma que no tenía precio. El miedo interno de Alejandro a la vulnerabilidad persistía como una sombra persistente. Cada vez que Isabel le ofrecía un pedazo más de su corazón, él sentía un tirón de pánico. El recuerdo de viejas traiciones acechando en la periferia de su mente. La idea de depender emocionalmente de alguien, de abrirse a la posibilidad del dolor, era aterradora. Había vivido tantos años en su fortaleza inexpugnable, que la idea de derribar sus muros le provocaba un vértigo existencial. Sin embargo, la autenticidad de Isabel, su paciencia, su amor incondicional por su abuela, y la fuerza de su espíritu, lo animaban a tomar el riesgo, a dar un paso más allá de su zona de confort. Un día, Isabel llevó a Alejandro a un pequeño salón de baile en su barrio, un lugar humilde con espejos viejos y un piso de madera desgastado. «Aquí es donde a veces vengo a practicar cuando necesito escapar», le dijo. La música de tango llenaba el aire, una melodía melancólica y apasionada que invitaba al movimiento. «Le dije que no era tarde para aprender», le recordó con una sonrisa. Alejandro, nervioso pero dispuesto, se sintió torpe, desorientado. Sus movimientos eran rígidos, su cuerpo acostumbrado a la contención. Pero los ojos de Isabel lo animaban. Su sonrisa le daba confianza, y la cercanía de sus manos, la suavidad de su tacto, lo invitaban a dejarse llevar. Con paciencia infinita, Isabel comenzó a enseñarle los pasos básicos del tango. «No piense en los pasos, Alejandro», le decía, su voz suave y alentadora. «Sienta la música, sienta mi mano, deje que la emoción lo guíe». Sus cuerpos se movían con torpeza al principio, luego con una creciente fluidez. Alejandro, con el ceño fruncido por la concentración, se esforzaba por sentir, por conectar con el ritmo, con la mujer que lo guiaba. Era un desafío físico y emocional, una entrega que él nunca se había permitido. Un baile que lo obligaba a dejar de lado el control y a confiar en la guía de otra persona, una experiencia transformadora. Mientras bailaban, Alejandro sintió algo que nunca antes había experimentado. La intimidad no de la carne, sino del alma. El cuerpo de Isabel se movía con una gracia innata, y él sorprendentemente comenzó a seguirla, a dejarse llevar por el ritmo, por su energía. La música los envolvía, y por unos instantes, la diferencia de sus mundos, sus fortunas, sus pasados, se desvaneció. Solo existían ellos dos, en ese pequeño salón, conectados por una melodía, por un movimiento compartido, por una emoción cruda y palpable que los unía de una forma que las palabras no podían expresar. Era una danza de corazones, un encuentro de almas. La tensión entre ellos no era de conflicto, sino de una conexión emocional que crecía día a día, como una planta que busca la luz. Cada conversación, cada gesto, cada mirada, profundizaba el abismo de sus sentimientos. Alejandro se sentía atraído por la pureza de Isabel, por su resiliencia, por su capacidad de amar a pesar del sufrimiento.
Isabel a su vez veía en Alejandro no al magnate, sino al hombre herido, al alma solitaria que, bajo su coraza de poder, anhelaba la conexión y la autenticidad que ella le ofrecía. El mundo exterior con sus juicios y sus reglas, comenzó a parecer insignificante ante la magnitud de lo que estaban construyendo, una conexión que desafiaba toda lógica. El temor de Isabel a ser explotada se desvaneció, reemplazado por la certeza de que Alejandro era diferente. Sus acciones, su genuina preocupación por su abuela, su interés en su vida, su vulnerabilidad al compartir su propio dolor, eran pruebas irrefutables de su sinceridad. Se sentía segura a su lado, protegida no por su dinero, sino por la profundidad de su cariño. Había encontrado en él no solo un apoyo económico, sino un compañero de alma, alguien que la veía y la valoraba por completo, alguien que, como ella, buscaba la verdad más allá de las apariencias, un espejo en el que su propia alma se reflejaba con una nueva y esperanzadora luz. Alejandro, por su parte, se sentía vivo por primera vez en años. La rigidez de su corazón, que había creído inquebrantable, se ablandaba con cada sonrisa de Isabel, con cada caricia de su mano. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en sus propiedades, ni en sus cuentas bancarias, sino en la profundidad de la conexión que había encontrado con Isabel. Era una paradoja. Había buscado el éxito en el mundo exterior, solo para descubrir la verdadera felicidad en la humildad de un barrio, en los ojos de una limpiadora, en la sencillez de un amor que crecía sin pedir nada a cambio, un amor que lo transformaba desde lo más profundo de su ser. Los rumores en los círculos sociales de Alejandro se hicieron ensordecedores. La idea de que el intocable magnate pudiera estar seriamente involucrado con una mujer de limpieza era un escándalo sin precedentes. Sus socios más conservadores lo amenazaban con retirar inversiones, sus amigos lo evitaban, temiendo ser contagiados por su locura. La presión era inmensa, un muro invisible de juicio y condena que lo rodeaba, intentando forzarlo a regresar a su jaula de oro. Le recordaban constantemente su estatus, su reputación, la vergüenza que estaba trayendo a su apellido, esperando que el peso de la convención social lo hiciera retroceder, que abandonara esa aventura inapropiada. Sin embargo, Alejandro ya no era el mismo. La opinión de los demás había perdido su poder sobre él. Los millones de dólares, el estatus, los lujos, se veían ahora insignificantes comparados con la conexión que había forjado con Isabel. Por primera vez en su vida, sentía que tenía algo que perder que no era material: la pureza, la autenticidad, la posibilidad de un amor verdadero. Decidió que no permitiría que el cinismo y la superficialidad de su mundo le arrebataran esa nueva felicidad. Estaba dispuesto a luchar, a romper con todas las convenciones, porque Isabel era, para él, la única verdad que había encontrado en medio de un universo de mentiras y apariencias. Isabel, al ver la determinación de Alejandro, sintió que su corazón se hinchaba de una emoción que nunca había creído posible. Él, el hombre más poderoso de su país, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella, por lo que sentían. Esa certeza la llenó de una valentía renovada, una fuerza que la impulsó a enfrentar cualquier obstáculo. Se dio cuenta de que el amor no conocía clases sociales, ni barreras económicas, solo la conexión entre dos almas que se reconocían y se elegían mutuamente, sin importar las consecuencias. Juntos, se sintieron invencibles, listos para enfrentar un mundo que los juzgaba, pero que no podía entender la profundidad de su unión. La salud de doña Elena, aunque mejorando, requería atención constante, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de cada momento. Alejandro no solo continuó pagando sus tratamientos, sino que se convirtió en un pilar de apoyo emocional, visitándola a diario, leyéndole, contándole historias. La anciana, con su sabiduría innata, observaba la evolución de su nieta y del magnate con una mezcla de sorpresa y profunda satisfacción. Ella, que había creído que la vida de Isabel estaría marcada por la escasez y la lucha, veía ahora la posibilidad de un futuro que superaba sus sueños más salvajes, un futuro donde el amor verdadero florecía contra todo pronóstico, desafiando las convenciones sociales. Una tarde, mientras cenaban en el humilde apartamento de Isabel,
compartiendo una comida sencilla que Alejandro, para su sorpresa, disfrutaba más que cualquier banquete gourmet. La conversación se volvió más íntima. Él le habló de la presión de un gran evento benéfico que se acercaba, donde se esperaba que hiciera un anuncio importante, una formalización de su posición en la élite empresarial. Sus palabras, antes tan significativas para él, ahora sonaban vacías, carentes de la chispa que la vida con Isabel le había dado. Era una prueba, un momento decisivo en el que debía elegir entre el mundo al que pertenecía por nacimiento y el nuevo mundo que había descubierto a su lado, un mundo de autenticidad y amor verdadero. Isabel lo miró, sus ojos castaños llenos de comprensión y un amor creciente. «Sea cual sea tu decisión, Alejandro», le dijo, su voz suave pero firme, «sé que elegirás lo que te haga feliz. Lo que te dé paz. No tienes que demostrarle nada a nadie más que a ti mismo. Tu valor no está en lo que posees, sino en el hombre que eres, en el corazón que has abierto». Sus palabras resonaron en la pequeña sala, llenándola de una verdad innegable. Era la primera vez que alguien, aparte de su abuela, le daba un consejo tan desinteresado, una guía desprovista de cualquier interés personal, una muestra de amor puro que lo conmovió hasta el tuétano, y que le dio la fuerza para enfrentar su mayor desafío. La tensión se acumulaba. El evento benéfico se acercaba, y con él, la presión de los medios de comunicación y la alta sociedad, que especulaban sobre el próximo paso del magnate. Alejandro sentía el peso de las expectativas, las miradas de juicio, la necesidad de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Por un lado, su antiguo mundo, la comodidad de lo conocido, la aceptación social y la vasta fortuna que había construido con tanto esfuerzo. Por el otro, Isabel, su abuela, el amor, la autenticidad, la posibilidad de una felicidad que nunca había soñado, pero que ahora se presentaba ante él como la única verdad que valía la pena vivir. En las noches, Alejandro recordaba la danza de Isabel, la pasión en sus ojos, la forma en que su cuerpo humilde se transformaba en un torbellino de emociones, y esa imagen le daba fuerzas. Recordaba la soledad de su infancia, el vacío de su vida de adulto, y el miedo a volver a esa prisión de oro lo impulsaba a seguir adelante. No podía volver atrás. Había probado la autenticidad, la conexión humana, y el sabor era dulce, embriagador, una droga de la que no quería desprenderse. Estaba dispuesto a quemar todos los puentes, a desafiar a todo un mundo, con tal de aferrarse a esa luz, a esa promesa de un futuro donde el amor no fuera una quimera, sino una realidad palpable. El contraste entre la opulencia de su mansión y la humildad del hogar de Isabel se volvía cada día más evidente para Alejandro. Sus lujosas cenas le parecían insípidas, sus conversaciones vacías, mientras que las comidas sencillas con Isabel y su abuela, llenas de risas y anécdotas, le nutrían el alma de una manera que el caviar y el champán nunca habían logrado. Sentía que, por primera vez, estaba viviendo de verdad, no solo existiendo, y cada día que pasaba con Isabel, cada lección de vida que ella le enseñaba, lo alejaba más y más del hombre cínico y solitario que había sido, y lo acercaba a la versión más auténtica y humana de sí mismo, una transformación que se manifestaba en cada uno de sus gestos. Isabel, a pesar de la alegría que sentía al lado de Alejandro, también cargaba con una preocupación creciente. La salud de su abuela, aunque estabilizada, era frágil, y los gastos continuos, aunque cubiertos por Alejandro, le recordaban la precariedad de su situación. No quería ser una carga para él, ni que su relación se basara únicamente en la ayuda económica. Anhelaba la independencia, la posibilidad de contribuir a su futuro juntos desde su propio esfuerzo y pasión, y esa aspiración la impulsaba a pensar en cómo, a través de su arte, podría forjar su propio camino, uno que no dependiera de la caridad, sino del valor intrínseco de su talento y su espíritu. La conexión afectiva entre Alejandro e Isabel se había transformado en un amor profundo y sincero, un sentimiento que superaba cualquier expectativa, cualquier convención social. Ya no era solo admiración, ni gratitud, ni curiosidad, era un lazo inquebrantable que los unía, una certeza de que habían encontrado en el otro lo que les faltaba, el complemento perfecto para sus almas.
Alejandro había encontrado la autenticidad y la pasión que tanto anhelaba, y Isabel había descubierto la seguridad y el amor que la vida le había negado. Ambos habían evolucionado, sus corazones se habían abierto, y estaban listos para enfrentar juntos los desafíos que el mundo les presentaría. La idea del matrimonio, que para Alejandro había sido una burla cruel, ahora resonaba en su mente con un significado completamente diferente. Ya no era un acuerdo sino una promesa, un compromiso de alma a alma. Había encontrado en Isabel no solo una bailarina, una mujer fuerte, sino su compañera, su refugio, la persona que lo había rescatado de su propia prisión de oro. Sabía que la sociedad lo juzgaría, que su mundo lo repudiaría, pero la paz y la felicidad que Isabel le brindaba, valían más que cualquier reputación, que cualquier fortuna. Estaba listo para el siguiente paso, para un desafío que lo definiría, que probaría la fuerza de su amor. El peso de la decisión recaía ahora sobre Alejandro. El evento benéfico se presentaba como el escenario perfecto para un anuncio, para una declaración. Su antiguo yo habría usado ese momento para consolidar su poder, para sellar una alianza de conveniencia. Pero el nuevo Alejandro, él, que había sido transformado por la danza de Isabel, por su autenticidad, por su amor, tenía un plan diferente. Sabía que sería un momento de confrontación, una ruptura total con las expectativas, pero también una liberación, una declaración de su verdadera felicidad. Estaba listo para gritar al mundo que el amor verdadero no tenía precio, ni límites sociales, ni barreras. La noche del gran evento se acercaba. Alejandro sentía una mezcla de nerviosismo y una extraña euforia. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre, y la de Isabel. La presión era palpable, cada llamada, cada mirada de sus socios, cada artículo en los tabloides, recordándole su locura. Pero la imagen de Isabel bailando, la pureza en sus ojos, la calidez de su mano en la suya, le daban la fuerza para enfrentar el mundo. Por primera vez, se sentía completo, preparado para ser quien realmente era, no el personaje que el mundo esperaba de él, sino un hombre enamorado, dispuesto a todo por su Kosu, ¿verdad? Isabel, aunque emocionada, sentía una punzada de ansiedad. El mundo de Alejandro era vasto y complejo, y ella, una mujer sencilla, se sentía como un pez fuera del agua. Temía las críticas, los juicios, la inmensa distancia que aún los separaba en términos de costumbres y expectativas. Sin embargo, la determinación en los ojos de Alejandro, la forma en que la miraba con un amor que no admitía dudas, le daba la fuerza para seguir adelante. Se aferró a la mano de él, una certeza silenciosa de que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. El amor que compartían era su escudo, su arma, su refugio en un mundo que amenazaba con devorarlos, pero que no podía destruir su conexión. El gran salón imperial del Club de Industriales de la Ciudad de México resplandecía con una luz que cegaba, más intensa que la de cualquier estrella. Cientos de invitados, la flor y nata de la alta sociedad, se movían entre mesas engalanadas con arreglos florales exóticos y copas de cristal de Bohemia, sus voces resonando en un murmullo constante, un zumbido de poder y autopromoción. La subasta benéfica anual, destinada a recaudar fondos para un hospital pediátrico de lujo, era el evento social del año, una pasarela de egos y fortunas, donde la generosidad se medía en cifras exorbitantes, y la filantropía era una excusa para exhibir estatus. El aire, denso con el aroma de perfumes caros y el eco de risas huecas, se sentía pesado, cargado de una expectativa silenciosa sobre el anuncio que Alejandro Vargas, el anfitrión honorario, haría esa noche. Alejandro, impecable en su esmoquín oscuro, se erguía en el estrado principal, su figura imponente dominando el vasto salón. Una sonrisa protocolaria, fría y distante, apenas le curvaba los labios, mientras sus ojos gélidos escudriñaban la multitud, reconociendo rostros de socios, competidores y antiguas amantes, todos ellos expectantes, ansiosos por el próximo movimiento del magnate. Sentía el peso de las miradas, la presión de las expectativas, el eco de su propio pasado persiguiéndole. Este era su mundo,
el que había dominado por décadas, construido ladrillo a ladrillo con el cinismo y la frialdad que lo habían protegido de cualquier dolor. Sin embargo, esta noche, una extraña disonancia vibraba en su interior, un presentimiento de que este evento sería diferente, un antes y un después en su existencia solitaria. En un rincón apartado del salón, casi fundida con la suntuosa cortina de terciopelo que adornaba el balcón, se encontraba Isabel. Vestía un sencillo vestido negro que Alejandro le había insistido en comprar, y aunque era elegante, la hacía sentir expuesta en ese mar de opulencia desmedida. Sus manos, aún marcadas por el trabajo, se aferraban a su pequeño bolso, un ancla a su humilde realidad. Se sentía como una intrusa, una hormiga en un castillo de gigantes, y cada mirada curiosa, cada susurro burlón que interceptaba, la hacía dudar de su lugar allí. A pesar de la calidez de Alejandro, el abismo entre sus mundos se sentía más grande que nunca en ese instante, un recordatorio constante de las barreras que los separaban. El presentador del evento, un reconocido periodista con una voz impostada y un bronceado artificial, tomó el micrófono, su voz retumbando en los altavoces. Damas y caballeros, es un honor presentar a nuestro anfitrión de la noche, el visionario detrás de este evento, el incomparable señor Alejandro Vargas. Un aplauso ensordecedor llenó el salón, una ovación que Alejandro recibía, con una indiferencia pulcra, como un autómata que cumple con su papel. Pero en el fondo de sus ojos, una inquietud latía, un conflicto interno que la multitud era incapaz de percibir. Sentía el peso de una decisión inminente, una que trascendía los discursos ensayados y las expectativas sociales, una que solo él podía tomar. La presión se acumulaba en Alejandro con cada palabra de elogio del presentador. Visiones fugaces de su infancia desfilaban por su mente. Las cenas silenciosas en la mansión familiar, los padres ausentes, la constante necesidad de rendir, de ser el mejor, de no mostrar debilidad. La primera traición, una socia que le robó un proyecto crucial, disfrazada de amiga, cimentó su desconfianza en la emoción y la vulnerabilidad. Cada relación posterior había sido una transacción, un juego de poder, nunca una conexión genuina. El amor, para él, era un cuento de hadas para débiles, una quimera que no tenía lugar en el mundo real, un lujo que no podía permitirse. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Recordó la voz de sus seis, César padre seca y autoritaria, resonando en el vasto salón de su infancia. Un Vargas no muestra debilidad, Alejandro. Las emociones son para los perdedores. El poder es lo único que importa. Esas palabras, grabadas a fuego en su alma, habían sido su mantra, su guía, su justificación para el cinismo y la soledad. La imagen de Isabel bailando, la pureza de su arte, la vulnerabilidad que mostraba sin miedo, contrastaba violentamente con esa educación, rompiendo esa coraza que había tardado décadas en construir, revelando una fisura en el muro de su corazón, por donde la luz de la autenticidad comenzaba a filtrarse. Isabel desde su rincón observaba a Alejandro con el corazón encogido. Sentía su tensión, percibía la lucha interna que lo consumía, a pesar de su impasible fachada. Sus ojos buscaron los de él en la inmensa multitud, una conexión silenciosa, una promesa de apoyo incondicional. Sabía lo que se esperaba de él, lo que la sociedad demandaba. Pero también conocía al hombre detrás al magnate, al alma herida que había compartido con ella sus miedos más profundos, al corazón que, lentamente, se atrevía a sentir de nuevo. Un miedo gélido la invadió. ¿Podría este amor naciente resistir la embestida de un mundo tan cruel y despiadado como el de Alejandro? El presentador, con un floreo dramático, anunció. Y ahora, sin más preámbulos, el señor Alejandro Vargas, quien tiene un anuncio muy importante que hacerles esta noche, un anuncio que, estoy seguro, cambiará el panorama de nuestra alta sociedad. Los murmullos en el salón cesaron, reemplazados por un silencio expectante. Las cámaras de los tabloides y las televisiones se enfocaron en Alejandro, listos para capturar cada palabra, cada gesto. La tensión era palpable, un nudo en el estómago de Alejandro, quien sabía que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de desmoronarse, o de construirse de nuevo, sobre cimientos más verdaderos, más humanos.
Alejandro subió los 3 escalones del estrado, sus movimientos lentos, deliberados. Sus ojos buscaron a Isabel en la multitud, y, al encontrar su mirada, una fuerza inesperada lo inundó. Vio en sus ojos no solo amor, sino una pureza inquebrantable, una bondad que había curado las heridas de su alma. En ese instante, todas las voces de su pasado, todas las críticas y los miedos, se desvanecieron. Solo quedaba la verdad de su corazón, la certeza de que no podía seguir viviendo una mentira, no podía seguir siendo el hombre que el mundo esperaba, sino el hombre que Isabel le había ayudado a descubrir, una versión más auténtica, más real. Se aclaró la garganta, y un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Sus ojos gélidos, ahora cargados de una emoción cruda, recorrieron los rostros de su sociedad. Vio la hipocresía en sus sonrisas, la vanidad en sus gestos, la frialdad en sus miradas. El recuerdo de su infancia solitaria se hizo más nítido, la sensación de estar solo en un mundo de privilegios, sin un abrazo, sin una palabra de afecto sincero. Comprendió que la verdadera traición no había sido la de su socia, sino la que él mismo se había infligido al cerrar su corazón, al negar la posibilidad del amor genuino, al elegir la riqueza material sobre la riqueza del alma. Buenas noches. Comenzó Alejandro, su voz, al principio, resonó con una solemnidad inusual, una gravedad que acalló cualquier murmullo. Cada palabra, cuidadosamente elegida, fue un golpe directo a la hipocresía de su mundo. Estoy aquí esta noche para hacer un anuncio, sí, pero no el que la mayoría de ustedes espera. No es sobre una nueva inversión, ni sobre un compromiso social que consolide mi poder. Es sobre algo mucho más valioso, algo que no tiene precio, algo que esta sociedad lamentablemente ha olvidado o despreciado por completo. La verdad del corazón, la autenticidad del alma, la capacidad de amar sin barreras ni prejuicios, sin miedo a ser juzgado, sin esperar nada a cambio. Un murmullo de I.N.C. redulidad recorrió el salón. Algunos se miraron, confusos. Otros fruncieron el ceño, impacientes. Las mujeres de su círculo, con sus sonrisas congeladas, esperaban lo peor. Alejandro ignoró las reacciones, sus ojos fijos en Isabel. Durante años, continuó, su voz cobrando fuerza, he vivido en una jaula de oro, prisionero de un éxito que no me hacía feliz, de una soledad que me carcomía. Creí que el amor era una quimera, el matrimonio un mero contrato, las relaciones, transacciones. Me burlé de lo puro, de lo auténtico, porque mi cinismo no me permitía ver más allá de mi propia miseria. Pero entonces bailó el tango. Si bailas este tango me caso contigo, citó Alejandro, recordando sus propias palabras de burla, pero ahora con una voz llena de una humildad y una sinceridad que conmovía, que resonaba en cada rincón del salón. Esa noche, yo, Alejandro Vargas, el hombre que lo tenía todo y no sentía nada, fui testigo de un milagro. Una mujer, con nada más que su arte y su alma, me dejó sin palabras. Me rompió por dentro, no para dañarme, sino para reconstruirme, para enseñarme que la verdadera riqueza no está en las propiedades, ni en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar sin reservas, sin miedo al juicio de los demás. Me enseñó que la vida vale la pena ser bailada, incluso cuando duele, incluso cuando el mundo te desprecia. Miró directamente a Isabel, y sus ojos, antes gélidos, brillaban con lágrimas no derramadas. Isabel Rojas, tú, la mujer que con tu dignidad y tu pasión me has mostrado lo que es vivir, lo que es sentir, lo que es amar de verdad. No quiero un matrimonio de conveniencia, quiero bailar la vida contigo. Quiero que seas mi esposa, no por mi dinero ni por mi estatus, sino porque eres la única persona en este mundo que ha logrado que mi corazón vuelva a latir. Eres mi verdad, mi refugio, mi hogar. Te amo, Isabel, con cada fibra de mi ser, y quiero pasar el resto de mis días aprendiendo de ti, a tu lado, en la sencillez y la autenticidad que me has enseñado a valorar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Las palabras de Alejandro cayeron sobre el salón como un rayo, silenciando por completo a la multitud. Isabel, con el rostro bañado en lágrimas, apenas podía respirar.
Su corazón latía con una fuerza desbocada, una mezcla de sorpresa, incredulidad y una alegría tan abrumadora que apenas podía contenerla. Jamás había imaginado un momento así, una declaración tan pública, tan desinteresada, de un hombre que representaba todo lo que la sociedad consideraba inalcanzable. Sus ojos, llenos de un amor puro, no podían apartarse de los de Alejandro, que la miraban con una vulnerabilidad y una esperanza que la conmovían hasta lo más profundo de su alma. La sala estalló en murmullos, luego en un coro de voces indignadas. «¡Una locura! ¡Un escándalo! ¡Ha perdido la cabeza!». La socialité que lo había advertido antes se puso de pie, su rostro pálido de furia, su mandíbula tensa, sintiendo la humillación pública. Los socios de negocios se movían incómodos, algunos con gestos de desaprobación, otros de pura consternación, viendo cómo su reputación y sus inversiones se tambaleaban ante la irreverencia de Alejandro. El ambiente, antes de grandiosidad forzada, ahora era de caos y juicio, una tormenta de desprecio y asombro que se cernía sobre la pareja, que, ajena a todo, solo se veía el uno al otro. Isabel, a pesar del tumulto, sintió la mano de Alejandro extenderse hacia ella. Sin dudarlo corrió hacia el estrado, atravesando la multitud que la miraba con asombro, con desprecio, con curiosidad. Cada paso era una afirmación, un rechazo a las barreras invisibles que habían intentado separarlos. Al llegar al estrado se detuvo frente a Alejandro, sus manos temblaban, pero sus ojos estaban llenos de una determinación inquebrantable. Este era su momento. El momento de aceptar no solo una propuesta sino un futuro, un amor que desafiaba todas las expectativas, todas las reglas de un mundo que solo entendía de poder y riqueza, no de la pureza del corazón. «Sí, Alejandro, sí», respondió Isabel, su voz apenas un susurro que sin embargo resonó en el silencio que siguió al caos, una declaración cargada de emoción y una certeza inquebrantable. Sus lágrimas caían libremente, no de tristeza sino de una alegría desbordante, de una gratitud que inundaba su alma. «Quiero bailar la vida contigo. Cada paso, cada giro, cada caída y cada levantada. Contigo, y solo contigo». Era la confirmación de que el amor que había crecido entre ellos era real, más fuerte que cualquier fortuna, más valioso que cualquier estatus social. Una promesa de una vida compartida, construida sobre la autenticidad y el cariño mutuo. Alejandro sonrió una sonrisa genuina, liberada, que por primera vez alcanzaba sus ojos, inundándolos de una calidez que nunca antes habían conocido. Tomó el rostro de Isabel entre sus manos y, sin importarle las cámaras o las miradas de juicio, la besó con una ternura y una pasión que sorprendió a todos, y lo sorprendió a él mismo. Fue un beso que selló su pacto, un acto de desafío al mundo, una celebración de su amor. El aplauso, esta vez, no vino de la multitud, sino del eco de sus propios corazones, de la liberación de dos almas que por fin se habían encontrado, que habían roto sus cadenas, que se atrevían a ser ellas mismas. El beso fue largo, profundo, un manifiesto de amor en medio de la opulencia. Las cámaras de los periodistas disparaban flashes sin parar, capturando el momento que pasaría a los titulares del día siguiente. La gente en el salón seguía murmurando, algunos con auténtico disgusto, otros con una fascinación morbosa. Pero Alejandro e Isabel estaban en su propia burbuja, su mundo se había reducido a ellos dos. La calidez de los labios de Isabel sobre los suyos, la suavidad de sus manos en su cuello, la forma en que sus cuerpos se unían, era una revelación, la prueba irrefutable de que había encontrado lo que siempre había buscado, no en el dinero, sino en el amor. Cuando se separaron, sus frentes aún pegadas, Alejandro tomó de nuevo el micrófono, su voz ahora firme, resonando con una autoridad que no era la de un magnate, sino la de un hombre enamorado que defiende su verdad. «A aquellos que nos juzgan», dijo, su mirada desafiante recorriendo el salón, «a aquellos que creen que el amor tiene un precio, o que se mide por una cuenta bancaria. Les digo que están equivocados. El amor no tiene precio. La dignidad no tiene precio. La felicidad no tiene precio. He pasado mi vida construyendo imperios materiales, y hoy he construido el único imperio que importa, el del amor y la autenticidad». Y a Isabel,
continuó Alejandro, sus ojos fijos en ella, le pido que me permita bailar cada tango de esta vida contigo. Que me enseñes a sentir, a vivir con la verdad que tú encarnas. No te ofrezco una jaula de oro, sino un corazón abierto y una vida de aventuras, de aprendizaje, de amor incondicional. ¿Aceptas esta propuesta, mi amor, mi Isabel? ¿Aceptas ser mi esposa y la compañera de mi alma, sin importar lo que diga el mundo? Su voz se quebró ligeramente al final, revelando la vulnerabilidad de un hombre que, por primera vez, estaba arriesgando todo por algo que no podía controlar, por un amor que lo había transformado. Isabel lo miró, y aunque sus ojos estaban anegados en lágrimas, una sonrisa radiante iluminó su rostro. Con todo mi corazón, Alejandro, respondió, su voz clara y firme, llena de una emoción que conmovía a los pocos que aún se atrevían a escuchar. Sí. Sí, quiero bailar la vida contigo. Gracias por ver más allá de lo que la gente dice de mí, por ver mi alma, gracias por amarme. Se fundieron en otro abrazo, un abrazo que parecía contener toda la esperanza y el amor del mundo, un abrazo que desafiaba al mundo exterior, a sus juicios y a sus expectativas, un abrazo que solo ellos dos podían comprender en su inmensidad. En ese momento, se dieron cuenta de que su historia no era solo la suya, sino un testimonio de que el amor verdadero no conoce barreras de clase, de dinero o de prejuicios. Su amor era un acto de rebeldía, una declaración de que la autenticidad y la conexión humana son más poderosas que cualquier convención social, que cualquier fortuna. Alejandro, el magnate cínico, había encontrado su redención en la pureza de una limpiadora, y ella, la bailarina humilde, había encontrado la seguridad y el amor en un hombre que, contra todo pronóstico, se había atrevido a abrir su corazón y a mostrar su verdadera esencia al mundo, sin importar las consecuencias. El escándalo se propagó como la pólvora por la alta sociedad. Las portadas de los periódicos y los noticieros de chismes se llenaron con la imagen de Alejandro e Isabel abrazados en el estrado. El magnate se casa con la limpiadora, gritaban los titulares, mezclando el asombro con el desprecio. Sus socios más conservadores cumplieron sus amenazas, retirando inversiones, criticando públicamente la indecencia de Alejandro. Las socialites lo ignoraban o lo miraban con burla, sintiéndose vindicadas en su desprecio. El mundo al que Alejandro había pertenecido por décadas, le daba la espalda, lo repudiaba, intentando arrastrarlo de nuevo a la cárcel de oro de la que había escapado. Pero Alejandro no sintió arrepentimiento, cada crítica, cada mirada de desprecio, era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Por primera vez en su vida, se sentía libre, auténtico, y esa libertad era un tesoro que no podía comprar ningún dinero. Isabel, a su lado, era su ancla, su brújula. Su fortaleza, su dignidad inquebrantable, lo animaban a seguir adelante, a enfrentar el juicio del mundo con la cabeza bien alta. Juntos, eran invencibles, su amor era un escudo contra la hostilidad del mundo exterior, un faro que los guiaba hacia un futuro que ellos mismos estaban construyendo, lejos de las apariencias y los prejuicios. Las llamadas y los mensajes de sus amigos cesaron. Su agenda, antes repleta de compromisos sociales y de negocios, se vació de repente. Los teléfonos de su mansión dejaron de sonar con invitaciones a galas y cenas. Alejandro, lejos de sentir pánico o soledad, sintió una extraña paz. El ruido incesante de su antigua vida se había silenciado, dejando espacio para la calma, para la intimidad, para la vida real. Por primera vez, se dio cuenta de que lo que había perdido no era valioso, y lo que había ganado, la autenticidad y el amor de Isabel, era incalculablemente más preciado, un tesoro que siempre había buscado, sin saberlo. Isabel, aunque abrumada por la repentina fama y el desprecio público, encontró refugio en la calma de Alejandro. Él, el hombre que una vez fue el epítome del poder, ahora pasaba sus días a su lado, leyendo a su abuela, ayudando en las tareas del hogar, aprendiendo a cocinar en su pequeña cocina. Los gestos simples, la ternura en sus ojos, la forma en que su mano buscaba la suya, el verdadero lujo. Ella sabía que el camino no sería fácil, que las barreras sociales y económicas seguirían existiendo.
Pero con Alejandro a su lado, nada parecía insuperable, nada podía apagar la llama de esperanza que ardía en su corazón. La abuela Elena, aunque débil, sonreía con una paz profunda al ver a su nieta tan feliz, tan amada. La mano de Alejandro, grande y fuerte, sostenía la de la anciana con una ternura que la conmovía. Los tratamientos médicos, pagados con la fortuna de Alejandro, le habían dado una nueva oportunidad, y cada día de vida era un regalo, una bendición. La anciana, con su sabiduría ancestral, sabía que este hombre, que venía de un mundo tan diferente, era el destino de su Isabel, el compañero que la vida le había reservado, un milagro, que había llegado en el momento más inesperado, cambiando su futuro por completo. Los medios de comunicación, sedientos de más detalles sobre el escándalo del año, intentaron infiltrarse en la vida de la pareja. Cámaras y de televisión se apostaron frente al humilde apartamento de Isabel. Periodistas sensacionalistas merodeaban en el barrio de La Guerrero, intentando sacar declaraciones, buscando la mancha, la prueba de que el amor entre el magnate y la limpiadora era una farsa. La invasión de su privacidad era abrumadora, una constante amenaza a la paz que habían encontrado. Pero Alejandro e Isabel se mantuvieron firmes, protegiendo su intimidad, negándose a alimentar el circo mediático, sabiendo que su verdad no necesitaba ser validada por el mundo. Alejandro, por su parte, se vio envuelto en batallas legales y financieras. Algunos de sus antiguos socios intentaron impugnar su dirección en las empresas acusándolo de haber perdido el juicio y de poner en riesgo sus inversiones. Las juntas directivas se convirtieron en campos de batalla, donde él, con una calma inusual, defendía sus decisiones, no con la agresividad de antaño, sino con la convicción de un hombre que había encontrado un propósito más grande que el dinero. Su transformación era palpable, sus prioridades habían cambiado, y estaba dispuesto a luchar con uñas y dientes para proteger el amor que había encontrado, a pesar del costo financiero que esto pudiera acarrear. Isabel, al ver la ferocidad con la que Alejandro defendía su amor y su integridad, se sintió más segura que nunca. La imagen del magnate intocable se había desvanecido por completo, reemplazada por la de un hombre que luchaba por lo que creía, por la persona que amaba. Ella, que siempre había sido la vulnerable, ahora sentía una fuerza inesperada a su lado, una certeza de que su amor era inquebrantable, capaz de resistir cualquier embate. La solidaridad de Alejandro, su compromiso incondicional, cimentó aún más su vínculo, convirtiéndolos en un frente unido contra un mundo que se negaba a comprender la profundidad de su conexión. A pesar de la adversidad externa, la vida diaria de Alejandro e Isabel se llenó de una simplicidad y una alegría que él nunca había conocido. Las mañanas comenzaban con el aroma del café y las charlas con doña Elena. Las tardes con los ensayos de tango en el pequeño salón del barrio, donde Alejandro, aunque aún un poco torpe, se esforzaba por sentir la música, guiado por la mano de Isabel. Habían encontrado un ritmo, una armonía, que trascendían las diferencias de sus orígenes, construyendo un hogar no en una mansión sino en la conexión profunda de sus almas, en la autenticidad de cada gesto, de cada palabra. La transformación de Alejandro era evidente en cada acción. Había dejado de lado los trajes hechos a medida para usar ropa más cómoda y sencilla. Su mirada, antes gélida, ahora reflejaba una calidez y una compasión que pocos habían visto. Se interesaba por las historias de la gente del barrio, por sus luchas, por sus alegrías. La burbuja de privilegio en la que había vivido por décadas se había roto, y por primera vez, estaba experimentando la vida real, con todas sus imperfecciones y sus bellezas. Isabel le había abierto los ojos, le había mostrado un mundo más allá de los negocios y las fortunas, un mundo de humanidad, de conexión, de amor incondicional. Los pequeños gestos de afecto se volvieron constantes, una mano que buscaba la auscultant, otra en silencio, una mirada de comprensión, una sonrisa que transmitía más que 1000 palabras. La comunicación entre ellos trascendía el lenguaje, una conexión profunda que se había forjado en la vulnerabilidad compartida y el respeto mutuo. Alejandro había aprendido a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón, a entender las emociones de Isabel sin necesidad de explicaciones.
Isabel, a su vez, había descubierto la ternura detrás de la coraza de Alejandro, el alma solitaria que anhelaba ser amada y comprendida, y en esa conexión, encontraron la plenitud que siempre habían buscado. La relación con doña Elena floreció. Alejandro, que nunca había tenido una figura materna cariñosa, encontró en la abuela de Isabel una fuente de sabiduría y afecto. Pasaba horas escuchando sus historias, aprendiendo sobre la resiliencia, sobre la importancia de la familia, sobre la belleza de las cosas simples. La anciana, a su vez, lo veía como un hijo, el hombre que había traído la luz a la vida de su amada nieta, un milagro que había superado todas sus expectativas. La conexión entre ellos tres se hizo fuerte, una familia forjada no por la sangre, sino por el amor y la gratitud, un lazo inquebrantable que los uniría para siempre. El contraste entre su pasado y su presente se hizo aún más marcado para Alejandro. Las mansiones vacías, los coches de lujo que no le daban felicidad, las galas que lo asfixiaban, todo eso había quedado atrás, como un sueño lejano. La verdadera felicidad la encontraba en el humilde apartamento de Isabel, en la calidez de su familia, en la risa de doña Elena, en los pasos de tango que, torpemente al principio, ahora bailaba con Isabel en el pequeño salón del barrio. Había cambiado sus valores, sus prioridades, y se sentía más rico que nunca, no en dinero, sino en el amor y la autenticidad que Isabel le había regalado, una riqueza que llenaba cada rincón de su alma. La idea de fundar una organización benéfica para apoyar a jóvenes artistas de escasos recursos, como Isabel, comenzó a tomar forma en la mente de Alejandro. Quería usar su fortuna no para la ostentación, sino para un propósito mayor, para darles a otros las oportunidades que Isabel nunca había tenido. Quería que su amor se convirtiera en un faro de esperanza, un legado que trascendiera su propia historia, un impacto positivo en el mundo. Era su forma de honrar a Isabel, de agradecerle la transformación que había obrado en su vida, una manera de demostrar que el amor, cuando es auténtico, puede inspirar la generosidad y la compasión más profundas. La noche se acercaba al clímax. El anuncio de Alejandro había sido el punto de inflexión, un terremoto que había sacudido los cimientos de su mundo y el de Isabel. La huida de los antiguos socios, el desprecio de la alta sociedad, las batallas legales, todo palidecía ante la magnitud de su amor. Habían elegido el uno al otro, contra todo pronóstico, contra todas las convenciones. Y en esa elección, encontraron una fuerza que nunca habían creído poseer, una certeza de que el amor verdadero no tiene precio, ni límites sociales, ni barreras. Estaban listos para el siguiente paso, para construir una vida juntos, sin importar lo que el mundo pudiera decir o hacer. El escándalo se propagó como la pólvora por la alta sociedad. Las portadas de los periódicos y los noticieros de chismes se llenaron con la imagen de Alejandro e Isabel abrazados en el estrado. El magnate se casa con la limpiadora, gritaban los titulares mezclando el asombro con el desprecio. Sus socios más conservadores cumplieron sus amenazas, retirando inversiones, criticando públicamente la indecencia de Alejandro. Las socialites lo ignoraban o lo miraban con burla, sintiéndose vindicadas en su desprecio. El mundo al que Alejandro había pertenecido por décadas le daba la espalda, lo repudiaba, intentando arrastrarlo de nuevo a la cárcel de oro de la que había escapado, incapaces de comprender la revolución silenciosa que había estallado en el corazón del magnate. Pero Alejandro no sintió arrepentimiento. Cada crítica, cada mirada de desprecio, era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de la prisión de superficialidad de la que había escapado. Por primera vez en su vida, se sentía libre, auténtico, y esa libertad era un tesoro que no podía comprar ningún dinero. Isabel a su lado era su ancla, su brújula, su verdad inquebrantable. Su fortaleza, su dignidad inquebrantable, lo animaban a seguir adelante, a enfrentar el juicio del mundo con la cabeza bien alta. Juntos, eran invencibles, su amor era un escudo contra la hostilidad del mundo exterior, un faro que los guiaba hacia un futuro que ellos mismos estaban construyendo, lejos de las apariencias y los prejuicios, sobre cimientos de pura emoción y conexión humana. Las llamadas y los mensajes de sus amigos cesaron abruptamente. Su agenda,
antes repleta de compromisos sociales y de negocios de miles de millones de dólares, se vació de repente, dejando un silencio ensordecedor en su lujosa mansión. Los teléfonos de su mansión dejaron de sonar con invitaciones a galas y cenas benéficas que antes consideraba imprescindibles para su estatus. Alejandro, lejos de sentir pánico o soledad, sintió una extraña paz, un alivio profundo. El ruido incesante de su antigua vida se había silenciado, dejando espacio para la calma, para la intimidad, para la vida real que siempre había anhelado. Por primera vez, se dio cuenta de que lo que había perdido no era valioso, y lo que había ganado, la autenticidad y el amor de Isabel, era incalculablemente más preciado, un tesoro que había buscado ciegamente en los salones del poder. Isabel, aunque abrumada por la repentina fama y el desprecio público, encontró refugio en la calma inquebrantable de Alejandro. Él, el hombre que una vez fue el epítome del poder y la inaccesibilidad, ahora pasaba sus días a su lado en el humilde apartamento, leyendo a su abuela las noticias del día, ayudando torpemente en las tareas del hogar, aprendiendo a cocinar en su pequeña cocina los platillos más sencillos, disfrutándolos como si fueran banquetes. Los gestos simples, la ternura en sus ojos, la forma en que su mano buscaba la suya en silencio, eran el verdadero lujo que nunca antes había conocido. Ella sabía que el camino no sería fácil, que las barreras sociales y económicas seguirían existiendo, pero con Alejandro a su lado, nada parecía insuperable, nada podía apagar la llama de esperanza que ardía en su corazón, iluminando cada rincón de su existencia. La abuela Elena, aunque débil por la enfermedad, sonreía con una paz profunda al ver a su nieta tan feliz, tan amada, con una certeza que solo la vejez y la sabiduría podían otorgar. La mano de Alejandro, grande y fuerte, sostenía la de la anciana con una ternura que la conmovía hasta las lágrimas. Los tratamientos médicos, pagados con la fortuna de Alejandro, le habían dado una nueva oportunidad de vida, una prórroga inesperada, y cada día de vida era un regalo, una bendición inmerecida. La anciana, con su sabiduría ancestral, sabía que este hombre, que venía de un mundo tan diferente, era el destino de su Isabel, el compañero que la vida le había reservado, un milagro que había llegado en el momento más inesperado, cambiando su futuro por completo, llenando sus últimos días de una alegría inmensa. Los medios de comunicación, sedientos de más detalles sobre el escándalo del año, intentaron infiltrarse en la vida de la pareja con una ferocidad inusual. Cámaras de televisión se apostaron frente al humilde apartamento de Isabel en el barrio de La Guerrero, periodistas sensacionalistas merodeaban en cada esquina, intentando sacar declaraciones, buscando la mancha, la prueba de que el amor entre el magnate y la limpiadora era una farsa, una estratagema para conseguir dinero. La invasión de su privacidad era abrumadora, una constante amenaza a la paz que habían encontrado. Pero Alejandro e Isabel se mantuvieron firmes, protegiendo su intimidad con una lealtad silenciosa, negándose a alimentar el circo mediático, sabiendo que su verdad no necesitaba ser validada por el mundo superficial que los rodeaba. Alejandro, por su parte, se vio envuelto en batallas legales y financieras que nunca antes había enfrentado con tanta convicción. Algunos de sus antiguos socios, sintiéndose traicionados y temiendo por sus inversiones, intentaron impugnar su dirección en las empresas, acusándolo de haber perdido el juicio y de poner en riesgo sus fortunas. Las juntas directivas se convirtieron en campos de batalla, donde él, con una calma inusual, defendía sus decisiones, no con la agresividad de antaño, sino con la convicción de un hombre que había encontrado un propósito más grande que el dinero, que el poder. Su transformación era palpable, sus prioridades habían cambiado, y estaba dispuesto a luchar con uñas y dientes para proteger el amor que había encontrado, a pesar del costo financiero que esto pudiera acarrear, incluso si significaba renunciar a parte de su imperio. Isabel, al ver la ferocidad con la que Alejandro defendía su amor y su integridad, se sintió más segura que nunca. La imagen de el magnate intocable, frío y calculador, se había desvanecido por completo, reemplazada por la de un hombre que luchaba con pasión por lo que creía, por la persona que amaba. Ella, que siempre había sido la vulnerable, la que vivía al borde de la precariedad, ahora sentía una fuerza inesperada a su lado, una certeza de que su amor era inquebrantable, capaz de resistir cualquier embate.
La solidaridad de Alejandro, su compromiso incondicional, cimentó aún más su vínculo, convirtiéndolos en un frente unido contra un mundo que se negaba a comprender la profundidad y la pureza de su conexión, una conexión que desafiaba cualquier convención. A pesar de la adversidad externa, la vida diaria de Alejandro e Isabel se llenó de una simplicidad y una alegría que él nunca había conocido, de una autenticidad que lo nutría hasta el alma. Las mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho, y las charlas sencillas con doña Elena en la pequeña sala. Las tardes, con los ensayos de tango en el pequeño salón del barrio, donde Alejandro, aunque aún un poco torpe, se esforzaba por sentir la música, guiado por la mano de Isabel, sus cuerpos moviéndose al compás de una pasión creciente. Habían encontrado un ritmo, una armonía, que trascendía las diferencias de sus orígenes, construyendo un hogar, no en una mansión, sino en la conexión profunda de sus almas, en la autenticidad de cada gesto, de cada palabra, de cada latido compartido. La transformación de Alejandro era evidente en cada acción, en cada detalle. Había dejado de lado los trajes hechos a medida y los relojes caros para usar ropa más cómoda y sencilla, que le permitía moverse con libertad. Su mirada, antes gélida y distante, ahora reflejaba una calidez y una compasión que pocos habían visto en él. Se interesaba por las historias de la gente del barrio, por sus luchas diarias, por sus pequeñas alegrías. La burbuja de privilegio en la que había vivido por décadas se había roto, y por primera vez, estaba experimentando la vida real, con todas sus imperfecciones y sus bellezas. Isabel le había abierto los ojos, le había mostrado un mundo más allá de los negocios y las fortunas, un mundo de humanidad, de conexión, de amor incondicional que lo había redimido. Los pequeños gestos de afecto se volvieron constantes entre ellos, una mano que buscaba la otra en silencio, una mirada de comprensión que trascendía las palabras, una sonrisa que transmitía más que 1000 promesas. La comunicación entre ellos trascendía el lenguaje, una conexión profunda que se había forjado en la vulnerabilidad compartida y el respeto mutuo. Alejandro había aprendido a escuchar no solo con los oídos sino con el corazón, a entender las emociones de Isabel sin necesidad de explicaciones. Isabel, a su vez, había descubierto la ternura detrás de la coraza de Alejandro, el alma solitaria que anhelaba ser amada y comprendida, y en esa conexión, encontraron la plenitud que siempre habían buscado, la pieza que les faltaba para sentirse completos. La relación con doña Elena floreció de manera hermosa y genuina. Alejandro, que nunca había tenido una figura materna cariñosa y protectora, encontró en la abuela de Isabel una fuente inagotable de sabiduría, de consejos sencillos y de afecto incondicional. Pasaba horas escuchando sus historias de vida, aprendiendo sobre la resiliencia forjada en la adversidad, sobre la importancia de la familia unida, sobre la belleza de las cosas simples que él había ignorado por tanto tiempo. La anciana, a su vez, lo veía como un hijo, el hombre que había traído la luz a la vida de su amada nieta, un milagro que había superado todas sus expectativas, un lazo inquebrantable que los uniría para siempre en una familia elegida, no de sangre, sino de amor puro. El contraste entre su pasado y su presente se hizo aún más marcado para Alejandro, una diferencia que llenaba su corazón de una gratitud inmensa. Las mansiones vacías, los coches de lujo que no le daban felicidad alguna, las galas que lo asfixiaban con su superficialidad, todo eso había quedado atrás, como un sueño lejano, una pesadilla de soledad. La verdadera felicidad la encontraba ahora en el humilde apartamento de Isabel, en la calidez de su familia, en la risa contagiosa de doña Elena, en los pasos de tango que, torpemente al principio, ahora bailaba con Isabel en el pequeño salón del barrio, sintiendo la música en su alma. Había cambiado sus valores, sus prioridades, y se sentía más rico que nunca, no en dinero, sino en el amor y la autenticidad que Isabel le había regalado, una riqueza que llenaba cada rincón de su alma, dándole un propósito verdadero. Movido por esta profunda transformación y el deseo de honrar a Isabel y a su abuela, Alejandro tomó una decisión trascendental: fundar una organización benéfica para apoyar a jóvenes artistas de escasos recursos, como Isabel, brindándoles las oportunidades que ella nunca había tenido, los escenarios que ella merecía. Quería usar su fortuna no para la ostentación y el poder, sino para un propósito mayor:
para darles a otros una voz, un espacio para soñar, para que su talento no se perdiera en la precariedad. Quería que su amor se convirtiera en un faro de esperanza, un legado que trascendiera su propia historia, un impacto positivo en el mundo, un testimonio de que la bondad puede cambiar vidas, empezando por la suya propia. La fundación, llamada El Alma del Tango, se convirtió en el nuevo motor de la vida de Alejandro. Con Isabel como su principal asesora y el apoyo de algunos empresarios que vieron más allá del escándalo, pronto abrió sus puertas, becando a docenas de jóvenes talentos de barrios humildes, ofreciéndoles clases de danza, música, teatro y arte. Era una inversión en el futuro, en la cultura, en la humanidad, un reflejo de los nuevos valores de Alejandro. Isabel, por su parte, impulsada por la pasión que Alejandro había encendido en ella, abrió su propia escuela de tango en el barrio, un espacio donde enseñaba con la misma pasión que la había salvado, compartiendo su arte y su filosofía de vida. La boda fue una ceremonia íntima, celebrada en el pequeño patio de la casa de Isabel, bajo un cielo estrellado que parecía bendecirlos. Solo unos pocos amigos cercanos y por supuesto doña Elena, fueron testigos de su unión. Isabel vestía un sencillo vestido blanco, que contrastaba con los elaborados trajes de novia de las socialites, pero que la hacía lucir radiante, auténtica. Alejandro, sin su acostumbrado esmoquín, vestía un traje simple que acentuaba su figura, sus ojos fijos en Isabel, cargados de un amor que conmovía hasta las lágrimas. No hubo invitados de la alta sociedad, ni flashes de cámaras, solo la calidez de la amistad y la promesa de un amor verdadero, un pacto de almas sellado con un beso sincero. Los primeros años de matrimonio fueron de adaptación y aprendizaje mutuo, de la construcción de una vida cimentada en la autenticidad. Alejandro continuó con sus negocios pero con una nueva perspectiva, utilizando su influencia para impulsar causas sociales y proyectos sostenibles. Isabel expandió su escuela de tango, convirtiéndola en un refugio para la comunidad, un lugar donde la gente no solo aprendía a bailar, sino a conectar, a sentir, a vivir con pasión. Doña Elena, aunque cada vez más frágil, era la matriarca de su nueva familia, su presencia un recordatorio constante de la bondad y la resiliencia. La felicidad que compartían era serena, profunda, una melodía que bailaban al compás de sus corazones. 10 años después. 10 años después de aquella noche en Lomas de Chapultepec, Alejandro e Isabel asistían al Festival Internacional de Danza, un evento de prestigio que llenaba el Palacio de Bellas Artes. La diferencia era abismal. El festival era patrocinado por El Alma del Tango, la fundación de Alejandro e Isabel, que se había convertido en un referente nacional, cambiando la vida de miles de jóvenes talentos. Se les veía radiantes, con una felicidad serena que trascendía el tiempo, sus manos entrelazadas, una prueba tangible de un amor que había resistido el juicio del mundo y había florecido con una belleza inaudita, un amor que había transformado no solo sus vidas, sino también la de incontables personas. En el centro del escenario, un joven bailarín de tango, becado por El Alma del Tango, deslumbraba al público con una danza llena de pasión y técnica. Sus movimientos contaban una historia de superación que conmovía a todos. Alejandro e Isabel lo observaban con los ojos llenos de orgullo, de una satisfacción que no tenía precio. El aplauso era atronador, pero para ellos, la verdadera recompensa era ver el brillo en los ojos del joven. El resultado tangible de su visión, de su esfuerzo, de un amor que había decidido no quedarse en el ámbito personal, sino trascender, impactar, cambiar el mundo, un paso de tango a la vez. Mientras el público ovacionaba al bailarín, Isabel y Alejandro se miraron, sus ojos reflejando una conexión tan profunda que las palabras eran innecesarias. El camino no había sido fácil, pero cada obstáculo, cada crítica, solo había fortalecido su unión. Habían construido un imperio, no de propiedades o dinero, sino de amor, de bondad, de segundas oportunidades, y el fruto de ese imperio era visible en la sonrisa de ese joven bailarín, en cada alma que su fundación había tocado. En ese momento, la verdadera riqueza no era la fortuna de Alejandro,
sino la inmensa felicidad de ver su amor materializado en un propósito noble. De repente la mirada de Isabel se posó en un rincón apartado del inmenso teatro, donde una joven de aspecto modesto, con un uniforme de limpieza algo desgastado, limpiaba discretamente una mancha de café en el pulcro mármol. Sus ojos castaños, aunque cansados, brillaban con una chispa inquebrantable de esperanza, un fuego interior que Isabel reconoció al instante, un reflejo de sí misma 10 años atrás. Una punzada de emoción la invadió, un eco de su propio pasado, una señal de que el ciclo estaba listo para cerrarse, o mejor dicho, para abrirse de nuevo, para extender la misma esperanza que ella había recibido. Con una sonrisa cálida que le iluminó el rostro, Isabel soltó la mano de Alejandro y se acercó a la joven limpiadora. Se inclinó ligeramente, susurrando con una suavidad que evocaba su propia historia de humildad. He visto cómo bailas, aunque creas que nadie te ve. Tienes un alma de artista. Permíteme darte una oportunidad. Sus palabras, cargadas de empatía y un profundo reconocimiento, eran un eco del desafío que Alejandro le había lanzado años atrás, pero esta vez, sin burla, sino con una promesa de futuro. Le entregó una tarjeta con el logo de El Alma del Tango, invitándola a las audiciones de la fundación, cerrando el círculo de la esperanza, transmitiendo el legado de su propia transformación. La joven la miró, incrédula, sus ojos llenos de lágrimas. Era la misma mezcla de asombro y esperanza que Isabel había sentido aquel día en la mansión de Alejandro. El magnate, ahora un hombre transformado, observaba la escena desde la distancia, con una sonrisa serena en el rostro, su corazón lleno de una plenitud que el dinero nunca había podido comprar. Había encontrado la verdadera riqueza en la conexión humana, en la generosidad, en el propósito de dar. La historia de Alejandro e Isabel se había convertido en un faro, un testimonio de que el amor verdadero no ve clases sociales, que la autenticidad y la pasión tienen el poder de curar las heridas más profundas, transformando el cinismo en compasión, la soledad en una familia, y la vida misma en un tango eterno, bailado con el alma. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.